arriba, aquí en el corazón. ¿El café por allá? Marco. Marco. ¿Cómo estás? Cristian Pradena. ¿Cómo estás? Muy bien. No sabí. El placer de conocer. Ah, pero mucho gusto. Y de emoción terrible. Ah, por Miguel y la historia ¿Qué querés que te aquella. diga? ¿Qué querés que te diga? Sí, Luchábamos juntos. a tu temirista. De toda la vida, hasta el día de hoy. A los 18 años lo dejé. ¿Ah, sí? ¿Y tú tenías? Ah, mucho. Hoy yo tengo 50, ¿no? Miguel Niño, Miguel Sierra, Miguel Grito, Miguel Guerra, Miguel eres poesía de la guitarra y el canto, Miguel vives en tu tierra, en los que estamos luchando, Miguel Niño, Miguel Sierra, Miguel Grito, Miguel Guerra, Miguel eres poesía de la guitarra y el canto, Miguel vives en tu tierra, y en los que estamos luchando. Miguel Enríquez es mi padre. En los años 70 era el dirigente de un movimiento revolucionario chileno. Era una suerte de Che Guevara un poco más austral. Sus seguidores aún le cantan con fervor en algunos gimnasios municipales, pero sus ideas ya no entusiasman. Desde su muerte hace 30 años hasta ahora, Chile ha cambiado. Pasó de la pobreza al crecimiento. Nunca antes en Chile los ricos han sido más ricos que ahora. En cuanto a nosotros, los chilenos, no somos ni más suicidas ni más rebeldes que en su época, pero hemos perdido toda esperanza. Con el tiempo aprendimos que para hacerse escuchar por el poder, no contamos más que con nosotros mismos. Señores, por favor, hay que ocupar la plaza. Lejos quedó el tiempo en que el pueblo invadía las calles para reafirmar su hambre de cambio político. En 1970, después de 160 años de institucionalidad liberal, orquestada por una oligarquía todopoderosa, la Unidad Popular lleva al poder a Salvador Allende. Un presidente socialista que por primera vez en la historia de Chile propone transformar la sociedad en profundidad con el fin de reducir las desigualdades. A pesar de la hostilidad del gobierno americano y de los círculos industriales y financieros del país, Allende despliega un coraje a toda prueba para implementar su programa de gobierno. Su gobierno pone bajo el control del Estado a la compañía de teléfonos, las minas de cobre, la industria azucarera y todas las empresas estratégicas. Pero sé también que aquí hemos querido y tratamos de hacer algo que otros pueblos no alcanzaron, una revolución por causas distintos, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestra realidad. Espero que todos seamos capaces de escribir una página más para señalar que Chile tiene su propia voluntad creadora y su noble decisión de hacer cada vez más grande la patria. A la vanguardia de los que sostienen firmemente su gobierno, mi padre llama al pueblo a armarse para defender esta experiencia única y poder llevarla más lejos. Mi herencia está de alguna manera ahí dentro, en esa combatividad, en esa audacia. Se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado.
El 11 de septiembre del 73 marca el final del sueño. Apoyado por las fuerzas reaccionarias, el general Pinochet se toma el poder mediante un golpe de Estado. Mientras que Miguel, junto a otros, lucha en las calles de Santiago, la Junta Militar destruye el Palacio de la Moneda, símbolo de la República y de la Revolución. En octubre de 1974, luego de horas de enfrentamiento y rodeado de cientos de policías y soldados, Miguel es finalmente vencido. Desde ese día, Miguel es una leyenda, un héroe mítico, una cierta idea de la izquierda. Hoy, quienes fueron héroes junto a él, parecen estar fatigados. Quizás Miguel me ayude a entender por qué. ¿No es extraño que tú mismo que encabezaste esta revolución seas parte de la oligarquía? No conozco a ningún hombre de fortuna que milite en el MIR, ni siquiera que esté relacionado con hombres de fortuna. Segundo, sí conozco a algunos ex estudiantes que en este instante son dirigentes del MIR. Tercero, no defino a los hombres por la desgracia o gracia de quien son hijos, sino que definimos a los hombres nosotros por la actividad que realmente realizan. Si no fuera así, Ernesto Guevara fue médico, Fidel Castro era hijo terrateniente, etcétera, etcétera. La historia de las revoluciones y de los procesos populares y de cualquier movimiento de masas establece que en muchas oportunidades se encontrarán hombres que abandonan su extracción de clase y se ponen al servicio de otras cuestiones. Fundamentalmente lo que un hombre lo define en este instante, de si está en el campo de la revolución o no, es al servicio de qué coloca sus tareas y su actividad. Contemporáneos de Miguel están nuevamente en los negocios y en el poder, el cual comparten con el indestructible general y sus numerosos partidarios. Durante mucho tiempo creí que no había combate inútil, pero aquellos hombres a los que la historia les dio una nueva oportunidad me hacen dudar. ¿Vamos? El 9 de julio del 2002, Pinochet anuncia mediante mensaje leído en el Congreso su renuncia al cargo de senador vitalicio, a cambio de la impunidad para los crímenes cometidos durante la dictadura. Esta última provocación se desarrolló bajo la total indiferencia de la población. Solo manifestaron su entusiasmo los acérrimos seguidores del viejo dictador y su desaprobación los hijos de las víctimas. Ese día fui el blanco de los insultos de ambos bandos, de las víctimas por no haber tomado el lugar de mi padre y de los pinochetistas porque a través mío sienten todavía su presencia. El hijo de una leyenda está siempre condenado a ser un personaje público. Y eso no siempre es un favor. A esos hombres que alguna vez compartieron los sueños de Miguel y Allende, quiero abordarlos, pero acercarse a ellos no es tan fácil. Solicité una audiencia con Ricardo Lagos, nuestro actual presidente, un socialista. Me responden que no puede acceder a mi solicitud, pero que tomará una decisión lo antes posible. Entonces decido buscar a Garretón. En otra época, fue muy cercano a Miguel. Vengo a entrevistar a Óscar Guillermo Garretón, disculpe. Una entrevista con él. En 1970, subsecretario de Economía, gestiona las políticas más explosivas del gobierno de Allende. La expropiación de las empresas más importantes del país, la expulsión de los capitales americanos y la nacionalización de las telecomunicaciones. Hoy es un empresario. Fue presidente de un conglomerado internacional de telecomunicaciones y actualmente es gerente general de la industria del azúcar, una empresa privatizada durante la dictadura.
Mi pregunta es la de Miguel, yo tengo mi juicio, pero la tuya. ¿Sirvió la muerte de Miguel en algo, a alguien? A ver, voy a distinguir dos cosas, digamos. ¿Ya? O sea, yo creo que primero fue una pena, ya eso es lo más para los que lo conocíamos, ¿ya? A él, a todo su entorno, y fue una derrota, porque matarlo fue una victoria de la dictadura en ese momento. Y en ese sentido lo vivimos todos como derrota, aunque no tuviéramos acuerdo, no creyéramos mucho en su camino. Mirado desde más lejos, ¿ya? Yo tengo ahí un problema más profundo que una discusión que no era del tiempo de Miguel, una discusión mía posterior, ¿no? Y es que yo creo que las formas de lucha hacen también el fondo. Yo tengo la impresión que el problema de la lucha armada no es solamente el problema de su viabilidad, que es un problema de la racionalidad de usarla o no usarla, ¿ya? Sino que tengo la impresión que incluso en la victoria, ¿ya? Crean sociedades que a mí no me gustan, ¿ya? Se trata, compañeros, que los dirigentes sindicales nuestros tomen esa tarea como una tarea prioritaria de ellos, que se conecten compañeros de otras empresas, que en sus sindicatos planteen a los otros dirigentes la necesidad de vincularse con los compañeros de la otra cuadra, con los compañeros de más allá. Y así, compañeros, vamos construyendo esa fuerza popular, que es la base para avanzar, que es la muralla para detener los intentos de la reacción. Garretón olvida que la resistencia armada que mi padre pregonaba en esa época era una respuesta a la barbarie del régimen, que hiciera que tanto Miguel como él fueran los opositores más buscados del país. Garretón, él, se salvó. De regreso de su exilio, después de 14 años de ausencia, lo toman preso por sus declaraciones de juventud. Desde entonces, se retractó públicamente pidiendo perdón por sus confusiones revolucionarias. Su dogmatismo de antaño lo destila hoy de otra manera. El pueblo hoy día no es el proletario de la fábrica haciendo un movimiento brusco, es un gallo que su aspiración de vida a lo mejor es ser un pequeño artesano, un microempresario, y que tiene un auto, ¿no? Y televisión con cable, ¿no? Y que le gusta el Quique Morandé, aunque no le gusta a los socialistas. Pero los pueblos son así, con buenos y malos, con hediondos, chicos, guatones, grandes, ¿ya? Inteligentes, tontos, ¿ya? Esa es la realidad del pueblo. Quizás es esa la realidad del pueblo, pero desde su cargo de gerente general, la preocupación de Garretón no es solo la política, sino también el marketing. Vuelvo cada uno con su experiencia, pero cuando en 4 años, ¿ya? En Telefónica, en CTC, pasamos de 800.000 teléfonos a 2 millones de teléfonos, no es un problema cuantitativo, porque los 800.000 teléfonos tenían todos los apitutados de este país teléfonos, ¿ya? Tenían los ricos y tenía el poder estatal. Y para tener teléfono tenías que llamar a algún amigo en la compañía de teléfono, ¿ya? Cuando tú le abriste la posibilidad de comunicación a 2 millones de personas, repartiste mucho poder de verdad en la gente, ¿ya? Esa es mi conclusión, ¿no? Dicha con mucho orgullo, además, ¿no? Y yo lo he visto, ¿ya? En ese pueblito chico que te decía que tengo al lado ahí de mi mini paraíso, no habían teléfono. Y yo cuando tenía que entrar, no me pedían teléfono. Yo decía que no, cuando pase la fibra óptica, toda la cuestión, al final, ya pongamos los 40 teléfonos, estaba seguro que íbamos a perder plata más porque no iban a pagar las cuentas. Hoy día 300. Acá no sé qué sociedad habría construido Miguel si estuviera vivo, pero no creo que ampliar la red de clientes de Telefónica lo dejara contento. Con el transcurso de los años, mis tomas de posición me han hecho reconocible. Nadie se libera de una herencia de 30 años de historia. Se presenta mucho, es muy bueno para presentarse, pero resulta que Recoleta no hay vereda. Hace falta que tapen los hoyos Recoleta.
la gente. Con la crema. Yo voté por él, pero lamentablemente está muy insolucionado, porque actúa mucho, pero no aparece en el barrio donde se necesita. Vamos a protestar. Gusto saludarlo. Igual, mucho gusto. Lanzarote. Marco Enrique, mucha suerte. Como el presidente intercaló en su agenda una entrevista a propósito del amor que tiene por su perro, opino que es justo que yo obtenga los mismos derechos que el perro labrador. Así que insisto en la entrevista. Me responde nuevamente que hay que esperar, que el presidente no ha tomado aún una determinación, por falta de tiempo. Otra figura inevitable de esa época es Correa. Hola, Enrique Correa, por favor. Sí. Que la fuerza esté contigo. Que la fuerza esté contigo. ¿Conmigo? O conmigo, no. Claro, que esté contigo y conmigo la fuerza. Ahora, courage. Antiguo seminarista en los años 60, Correa es uno de los dirigentes más empeñados en transformar la victoria electoral de Allende en un verdadero poder popular. En el periodo más represivo de la dictadura, se vio obligado a exiliarse. A fines de los años 70, gracias al financiamiento y a la protección del bloque comunista, logra ingresar clandestinamente a Chile con el fin de reactivar la resistencia. Todavía es un hombre de poder, pero al servicio de los grandes conglomerados industriales del país. La mayoría en manos de los seguidores de Pinochet. ¿Tú estás dispuesto a morir? ¿Estuviste dispuesto a morir en el año 70? Sí, claro, naturalmente. Naturalmente. Por mis ideas revolucionarias. Te subrayo, por mis ideas revolucionarias. Creo que en los 60 estábamos dispuestos a morir por ideas. Creo que en los 80 estuvimos dispuestos a morir por un valor supremo que es la libertad. Y por eso asumimos todos los riesgos luchando contra la dictadura. Contra la dictadura. Pero estamos en una vida normal, no. La política no es algo por lo que se pueda morir en la vida normal. Sería anormal. Morir por algo, sí, probablemente de amor, a lo mejor. Sí, a lo mejor sí. Podría ser. Estaba en un lugar muy expectante. Era el segundo hombre de mi partido, del MAPU. Y todo se terminó. Creo que... y eso nos obligó a llevar una vida durante 17 años en que construíamos y deshacíamos casas. Hubo años en los que muchos de nosotros no tuvimos nada que pudiéramos llamar propio. Entonces eso te genera un desapego, te genera una cierta distancia respecto de lo que tienes, desde los bienes materiales hasta el poder, y es más sano, creo yo. El poder no es algo propio, el poder no es algo que toque tu piel. El poder tiene que ver con tu oficio. Tu piel tiene que ver con otras cosas, que nada tienen que ver con el poder. Uno al entrar a su casa o a su vida personal, debe dejar el poder afuera, así como uno deja el abrigo en el perchero y volver a ser otro. De eso estoy muy convencido. ¿Eso te lo enseñó la vida o la derrota política? La derrota política. Desde el año 1983, el pueblo sale a la calle para acelerar la caída del régimen militar. Miles de chilenos se exponen y se arriesgan. Hasta que en 1988, a causa de la presión popular, Pinochet llama a un plebiscito. Vamos a entrar a una nueva etapa del gobierno. Vamos a entrar a una etapa
de plena democracia. Eso no significa, como creen algunos, ni insultos, ni embustes, ni falacias o mentiras, nada de eso. Significa seguir trabajando en libertad como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Lo único que aparece ahora es el Congreso y todos los demás poderes se mantienen, porque el Ejecutivo se mantiene el Judicial, que no ha sido tocado jamás, porque un país sin justicia es un país que no tiene destino. A pesar de su discurso renovado, Pinochet es desaprobado por un 55% de los electores. Pero la Constitución que él dictara le permite mantenerse como presidente de la República durante 18 meses más. Salir de la dictadura es la urgencia del país. Y es principalmente Correa quien, en nombre de una oposición triunfante, implementa la transición política necesaria para el restablecimiento de la democracia. A cambio de las garantías que permiten la elección del presidente Elwin en 1989, Correa, entre otros, negocia la mantención de la mayoría de los artículos constitucionales a favor de Pinochet y sus colaboradores, entre los cuales la impunidad judicial. Yo estoy convencido que la política es parte del reino de la razón y no de la pasión. La razón es la que domina en la política, la pasión y los sentimientos son los que dominan la vida íntima. Y por tanto, si bien cada uno de nosotros es una persona integrada, sin embargo, el esfuerzo racional es el que permite la política. Si la política estuviera interferida, me refiero a los líderes políticos, estuviera interferida por las pasiones, por los dolores, por los recuerdos, por los traumas, por los desequilibrios de cada cual, el mundo sería ingobernable. Entonces pienso que hay que aplicar la pasión y toda la pasión en la vida íntima, personal, y la razón y toda la razón en la vida política. Tengo un gran respeto profesional. Gran respeto profesional, incluso afecto profesional. Por mucha gente de derecha con la que trabajo cotidianamente, admiración profesional. Pero mi mundo social y mi mundo cultural es distinto al de ellos. Hoy en día, adulado por la derecha por su moderación, vuelca su razón y toda su razón, esta vez como lobista en beneficio de sus antiguos enemigos, utilizando su red social de izquierda. Eugenio Tironi es otro joven que ingresó a la política conmovido por la pobreza, al alero de los curas del Colegio San George. Vivió la Unidad Popular como estudiante de la Universidad Católica y su militancia revolucionaria la ejercía en el apostolado poblacional. El golpe lo convirtió en un comisario político y en un militante duro para coordinar la resistencia. Voy a decir que no, porque nace el arco iris después de la tempestad. En 1988 fue uno de los creativos de la campaña del no que derrotó al gobierno de Pinochet. La dictadura, la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro. Voy a decir que no. El gobierno dicen que Chile se ha convertido en un país moderno. Eso a lo mejor es cierto para ellos, que viven en una burbuja que está más en contacto con los mercados internacionales que con el país real. Lo que es para la mayoría de los chilenos, esa modernización no es más que una propaganda de la televisión. Porque no es moderno que se aísle a los pobres en las afueras de las ciudades, en comunas especiales, sin inversión y sin infraestructura adecuada. Como están informados hoy día a las 9... En el gobierno de Elwin fue el encargado de las comunicaciones y de negociar con la derecha toda clase de garantías. Los ejercicios de enlace, que tenían más de opereta que de sublevación militar, justificaban a los ojos de Tironi que los intentos de justicia del primer gobierno de la Concertación se transformaran en gallitos de fuerza con los militares. Pero lo que es verdad es que el mandato electoral de 1989 era para justiciar y no renunciar a la justicia. Claro, visto ex post y visto un poco desde fuera,
pucha que teníamos poder, como si el poder se entregase únicamente por las elecciones, pero la verdad es que esa constitución tenía cero poder. Pero de todas maneras, ¿por qué no comunicar eso? ¿Por qué se jugó el inverso? No, ¿por qué no fuimos más transparentes frente al pueblo? Digamos? Claro. Lo que pasa es que al pueblo le gusta, digamos, porque el confesar no tener poder es una manera de perder el poder. Hay gente que en ese mismo momento dijo que esto era equivocado, que esto de los consensos era una equivocación. No, y se enfrentaban dos estrategias, una estrategia maximalista, como tú la describías, una estrategia más minimalista. Y yo estoy muy conforme y adoptado por la minimalista. Una estrategia reformista, una estrategia... ¿Por qué? Porque esto es un enfermo muy herido. La sociedad chilena está en una situación de extrema vulnerabilidad. A la gente tiene que decir, pucha, este pequeño pasito, chiquitito. Para él, los militantes se transformaron en fracasados y los negocios en el terreno de prueba de todas las virtudes. Tironi es hoy un empresario del lobby y las comunicaciones, un hombre de negocios que posee una amplia cartera de clientes que a su vez fueron acérrimos partidarios de la dictadura. Hago negocios. Yo hago negocios con ellos, yo hago negocios. Y cuando no hago negocios, yo estoy en una dimensión de la vida. La dimensión se llama hacer negocios. Y cuando hago negocios con gente que tiene distintas historias, no me interesa de quién son las historias. Algunos de ellos no son ni chilenos, no sé de dónde vienen. Yo no soy militante leninista de ningún partido. Y no quiero empatizar con nadie, con toda mi zona y vamos a calzar perfecto. Entonces, y por lo tanto no acepto a nadie que diga, este es el arcoíris que es válido para ser de izquierda. Y que tenga, y que sea el aduanero de qué es ser y qué es lo que no es ser de izquierda. Entonces, cuando alguien agarra y me dice, tú dejaste de ser de izquierda, yo que digo, ¿y tú quién te dio la autoridad para decirlo? No, de hecho, se te pregunta. No. Sí, pero te lo he leído eso, sí. Entonces, en ese sentido me indigna que la gente lo diga. Mira, nosotros queremos plantear un problema que tenemos en la parte laboral. Estamos trabajando hace 3 meses y no lo han cancelado los sueldos. Tenemos la hora tomada en Renca. Mi padre no me dejó ninguna fortuna, solo un apellido. Y llevarlo significa estar a la cabeza de una oficina de reclamos. En un país donde el derecho a huelga no existe, puede ser incómodo. ¿Qué necesitan? ¿Qué está cesante? No, cesante, estamos con contrato. que ¿cachai? No, por la tele les tiren mierda, que les duela los... Y yo les tiré mierda a los empresarios. El nombre de la empresa se llama García Bopelaire. ¿Cómo se llama ya? García Bopelaire. ¿Cómo se llama? García Bopelaire. Anótalo. Como el silencio del presidente se asemeja a un rechazo, me decido preguntarle qué es lo que teme. ¿Cuál es esa pregunta tan peligrosa que a sus ojos justifique el no recibirme? Por supuesto, esta vez tampoco hay respuesta. Otro socialista en el poder es el actual ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien tiene una larga trayectoria política. Fue original, ¿eh? ¿Bien? Muy bien. Bien. ¿Estamos listos? No, dame 5 minutos para iluminar. ¿Se aprovecha su llama? Militante reconocido, comulgaba con la intervención de empresas y fue un agresivo polemista en la televisión frente a la derecha de esos años. Yo estaba en televisión, desgraciadamente esos archivos casi no existen, pero un tipo tremendamente agresivo, muy agresivo, y realmente me encantaba en el fondo sacarle la cresta, o sea, llegar a la casa con la sensación de que barrí el suelo con este gallo. Mi hermano era un tipo completamente político, pero que me miraba con gran atención y siempre me decía lo mismo, bueno, le ganaste otra discusión, ¿y qué? ¿De qué te sirvió ganar otra discusión, viejo? Si la cosa no va por la vida de las discusiones racionales. Esto se va poniendo cada vez más mal y va a terminar muy mal. No se me olvida eso. No se me olvida eso. O sea, uno tiene que... O sea, yo creo que la gente en general disfruta con una buena pelea. Pero al valora más los acuerdos y las buenas relaciones que las buenas peleas.
Señor presidente de la Cámara de Diputados. Insulza fue también ministro en el gobierno de Frei. Los nuevos tiempos prometían el fin de la transición y se creyó que con la salida de Pinochet, la comandancia en jefe del ejército, esto se realizaba. O sea, yo creo que en los primeros años de gobierno un grado mayor de intransigencia democrática nos habría dado mejores frutos para el futuro. Hay que comprender que también en ese momento sí que todo el mundo en el país quería acuerdos, quería que la gente se entendiera bien, se podía conseguir lo que se consiguió. Que no me guste mucho recordar que la gente se andaba dando la mano con Pinochet, codeando con Pinochet y todo lo demás. Bueno, yo no creo no haber hecho nunca eso. Pero una vez estábamos, no recuerdo en la casa de quién, conversando sobre ese tema, con José Antonio Viragallo, con otra gente, y de pronto se empezó la típica discusión entre socialistas de ¿tú saludarías a Pinochet o no? Yo pensaba que no tendría ninguna oportunidad de hacerlo. Me bandericé con aquellos que decían que, bueno, si aparecía en alguna ceremonia oficial o algo por el estilo, no podía decir que no tenía que saludar. Entonces, de todo esto, Viragallo mantenía silencio. Era presidente de la Cámara de Diputados. Y de pronto levantó la mano y con esa gracia que tiene, yo besaba a la Lucía. Entonces, yo en ese momento le dije, la verdad es que no me parece aceptable. La verdad es que me parece como mucho. Bueno, varios años después, me fui invitado al Ministerio de Defensa a una exposición sobre campos de hielo. Estábamos todos ahí a punto de sentarnos cuando de pronto se abre la puerta y entra la Lucía. Pero no la señora, la hija del señor Pinochet. Y recorrió toda la mesa saludando a la gente, entonces yo me sentí esa noche obligado a llamar a José Antonio por teléfono. Y le dije, José Antonio, besé a la Lucía. Te tengo que pedir disculpas. Insulza no solo besó a la Lucía, fue más lejos. Llegó hasta Londres a rescatar a Pinochet, ante la mirada desafiante de las izquierdas del mundo. Good morning and welcome. But of course you can never say, and I assure you he's going to jail, because that you cannot say in Spain or in Britain either. It's something sure. But the only real chance to have some kind of justice and some kind of truth is in Chile, where the events happened. Los nuevos tiempos de Insulza habían fracasado en su intento de terminar la transición. Después de los hombres de acción, quiero encontrarme con un intelectual. Un poco de teoría a veces tranquiliza. Va a ser interesante. ¿Tú viste, mi mamá me dijo, tuviste que hacer en el oeste que no la vi esa película? ¿Cuál? Era hacer una del oeste. Él es Brunner. En los años 70, luchó fervientemente por una universidad del pueblo gratuita y abierta a todos. 30 años después, recuerda cuando Miguel lo impresionó con su admiración por Lawrence de Arabia y su visión de la política como arte de la guerra. Esto es con el lago, el lago. En los años 90, Brunner es ministro secretario general de gobierno del presidente Frei, el sucesor de Elwin. En 1998, Brunner apoyará nuevamente a ese gobierno cuando salva a Pinochet del proceso entablado por 5 países europeos por crímenes contra la humanidad. Pinochet se queda 2 años en Inglaterra con un arresto domiciliario, pero con el pretexto de preservar el consenso político del país y sobre todo mantener el poder frente al viejo dictador. La izquierda logra evitar la cárcel para él, aludiendo su grave estado de salud. O sea, me parece raro, digamos, cuando uno supone que podría haber una sociedad que no quiera convivir con sus contradicciones. Porque, digamos, si tú te pones en ese plano, tú tienes otras contradicciones morales en la sociedad que son tanto más graves. Convivir con la pobreza. Para mí siempre me ha parecido un problema. O sea, la frase famosa de Sartre, ¿cómo uno puede seguir escribiendo cuando se mueren los niños? Es una frase, digamos, que o es pura retórica
o es una manera de decir, mire, yo tengo que vivir con la contradicción, porque él no dejó de escribir. Y escribió muy distintas cosas después de haber dicho esa frase. Los pueblos tienen los pensadores que se merecen, y la izquierda también. Bueno, y eso es lo mismo, o sea, tú tienes que hacer política en medio de la pobreza, y tienes que hacer política también en medio de las contradicciones morales que significan haber pasado por una dictadura, y que no todos los que fueron parte de la dictadura hayan tenido el castigo de la justicia legal como algunos esperan, digamos. Sin embargo, hay contradicciones que perturban. De 92 militares procesados al día de hoy, existen tan solo una veintena de ellos presos por los 3.000 muertos durante la dictadura, y las más de 1.000 personas que aún permanecen desaparecidas, sin que exista reparación por los centenares de miles de torturados. La mayoría de los jueces en ejercicio son todavía los nombrados por Pinochet. El aborto está prohibido y todavía no tenemos derecho a divorciarnos. Las Fuerzas Armadas son autónomas, ellas nombran a su comandante en jefe, y son ellas la única garante de la Constitución. Desde hace 30 años, el país está bajo tutela. Y a pesar de que Pinochet no está a la cabeza del gobierno, la derecha sigue imponiendo su visión de mundo y su concepción moral de la sociedad chilena. Vivir en Chile puede ser un verdadero castigo. Y esa parte es como el conflicto final de la historia, de que uno no puede tener la pretensión de un monopolio moral. Y yo creo que hay gente en la vida nuestra que le pasa algo muy raro, que es que entiende esto, pero no está dispuesto a aceptarla en la estructura más profunda de su identidad, de sus emociones, porque quiere simultáneamente hacer las dos afirmaciones. Quiere decir, para vivir en democracia y en la historia y en las miserias de la historia, yo tengo que abandonar esa pretensión. Y sin embargo, para poder seguir siendo yo tengo que afirmar mi monopolio moral y además pretender que lo tenemos colectivamente. Lo cual es invivible. Esa situación es al final invivible y es parte, a mi juicio, del lastre que tiene, entre otras cosas, la izquierda. En enero del año 2000, elegimos a un socialista como presidente, Ricardo Lagos. Brunner parece olvidar que, desde hace años, la izquierda gana las elecciones no solo con sus ideas, sino que recurriendo a su ya tradicional monopolio de la moral, su pasado de víctima para derrotar a la derecha. Yo me siento parte de una tradición, de un pensamiento, de una historia de las izquierdas. Pero acto seguido estoy dispuesto a decir que me parece que esa historia y ese ciclo se agotaron y hay que cerrarlo de la mejor manera posible. Y si por alguna razón, digamos, alguien me pregunta, bueno, pero tú sigues siendo de izquierda o no, obviamente que diré que sí, porque me parece que recurro legítimamente a un signo de mi identidad histórica. Hoy Brunner ha elegido hacer clases en las facultades más caras, las más elitistas y las más reaccionarias, las mismas donde la derecha difunde sus valores y transmite sus miedos. En la historia yo tengo miedo, tendría miedo, son medios abstractos, pero el miedo, por ejemplo, a terminar en una insignificancia total de la sociedad chilena. Hay una frase feroz de Fernando Enrique Cardoso, todavía como sociólogo antes de que fuera presidente, dice, el riesgo de los países en América Latina en realidad es que si no logran asociarse a la revolución contemporánea, la llama así nomás, pero está hablando de la revolución de la globalización, de los mercados, de la competitividad, es que van a perder incluso interés como objeto de explotación. ¿Caemos tres, sí? ¿Vamos a caer al agua? ¿Cómo está? Brunner anuncia un futuro catastrófico, pero Brunner no tiene nada que temer, aunque la máxima lluvia ofrece ya curiosas oportunidades de explotación. Así, cada uno participa ya en ese famoso nuevo orden mundial, esté o no consciente de ser explotado. Del lado del Palacio de la Moneda, todavía ninguna señal. Al fin y al cabo, en esta izquierda chilena, con Lagos en la cocina, los invitados son siempre los mismos. Cada uno participa a su manera en la comida. Algunos hacen karaoke como los seguidores de Miguel,
y otros comen de pie junto a sus antiguos enemigos. Los que pagan la cuenta a veces me toman fotografías. Aún no sé mucho por qué. Pero en mi familia rechazan la comida. Dicen pertenecer a una izquierda completamente distinta a la de Brunner, Insulza, Tironi, Correa y Garretón. Milton, Manuela, Farideh y los otros estaban en el MIR con Miguel. En los años 70 soñaban con cambiar el mundo, pero cuando regresaron del exilio fue para cambiar a Chile. No es un tema que tenga que ver con Tironi, con Flores, con Brunner. Siento que es un segmento de una izquierda que en algún minuto dejó de ser izquierda y que fue seducida por este concepto de lo políticamente posible, ¿no? Sobre todo en el escenario del comienzo de la transición. ¿Qué será eso? ¿Ah? Y es decir, no estoy de acuerdo con esto y por lo tanto no soy cooptada por esto. Eso ya es algo. Ahora, por supuesto que es poco. Pero por supuesto, pero es mucho más también. Es recuperar, además, de la perspectiva una lucha histórica. Es como un estado de ánimo. Pero déjame que termine. Me parece que también es un estado de ánimo. Por supuesto que sí. También es una forma de ser. Ella es mi madre, Manuela. Igual que sus vecinos de mesa, critica a Correa, Garretón, Brunner y los demás. Construyeron una estrategia a partir de la idea de que estábamos absolutamente derrotados y que lo que más podíamos pedirle a la vuelta a la democracia era estar vivos. Y que el resto era excesivo. Aún votan por la izquierda, pero nadie los invita a cenar. Hacer el debate, vas con la cámara. Oye, vas con la cámara y nos da el mismo tiempo, la misma tranquilidad, el mismo contexto, ordenado, serio, con libros a nuestra oficina y conversamos y ya podés tener, ¿no es cierto? Esa es una y cuando quieras. Hablar de la izquierda en familia, en Chile, como en cualquier parte, siempre termina mal. Sí, yo me dejé seducir. Entonces corta la cámara, apaga la cámara. No soy yo el que cae en la trampa, como dice mi madre. Eres quizás tú, Miguel, el que caíste en la trampa en esta historia. Tú que pusiste en juego tu vida por un ideal. Te embarcaste en una revolución generosa y te encontraste solo frente al enemigo, sin medir su fuerza. Pero hay otros también que han caído en la trampa. Aquellos que representan al pueblo en nombre de la izquierda. Aquellos que imaginan corregir las injusticias de una sociedad heredada de la dictadura, a pesar del escaso margen de maniobra que tiene. En el mismo Congreso, donde ocupan escaños senadores nombrados y financiados por Pinochet, los cuales impiden toda reforma. A propósito, uno de los más poderosos senadores socialistas es Carlos Ominami, mi padre. Fue quien me crió, formó y quien finalmente me adoptó. En los años 70 fue uno de tus más valientes militantes. Él también quería construir una sociedad revolucionaria en total oposición al modelo capitalista. Después del golpe de Estado, fue retenido en una embajada durante un año esperando salir mientras su padre era salvajemente torturado. Como muchos otros, se exilió en Francia, donde estuvo 10 años. Como tú, Carlos sigue en la acción y sin miedo a los riesgos. Continúa al servicio de la construcción de una izquierda coherente y política. En eso hay una parte, no sé si la palabra es la mejor, pero venganza. ¿Qué hace uno con
O sea, cuando uno está en el poder hoy en día. Yo creo que esto ha sido un proceso donde uno va pasando por distintas etapas. Yo efectivamente tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo, como creo que la mayoría de las personas. Tengo los recuerdos de los días en Chile posteriores al golpe, de dormir con mucha angustia, de sentir ruido y tener la sensación de que le toca a uno. Y esto de dormir con calcetines de lana puestos, para la eventualidad de que a uno lo llevaran a un mundo en donde no se sabía mucho lo que iba a pasar, pero sí que uno iba a pasar mucho frío. En 1990, Carlos es nombrado ministro de Economía en el primer gobierno democrático. No acepta que se le asocie con los que creyeron necesario hacer un pacto con la dictadura, con los que garantizaron la impunidad económica a los partidarios del régimen para construir grandes fortunas, que les aseguran hasta el día de hoy el control del país. Lo llaman el samurái de la izquierda porque es de origen japonés. Actualmente es miembro de la Comisión de Hacienda del Congreso. Yo creo que ya, claro, cuando el sistema está muy corrido cuando el conjunto del sistema está muy corrido hacia la derecha, es muy difícil aparecer muy de izquierda de dentro del sistema. Las nuevas condiciones del mundo son la democracia y la economía de mercado. Esos son los dos datos. Y el tema es cómo tú eres radical en ese espacio. Desde hace 12 años, cada semana, los personeros políticos de izquierda confrontan sus proyectos ante el empresariado. Carlos también negocia con los exfuncionarios de Pinochet las enmiendas al presupuesto para una nación más solidaria y justa. En tiempos de la revolución, la izquierda defendía la soberanía del pueblo. En nuestros días, esta se ve obligada a esa gimnasia. Bueno, buenos días. Hoy día nos hemos reunido con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Carlos Minami, con el objeto de hacer un diagnóstico, un análisis de la coyuntura, de cuáles son las soluciones o los incentivos que podemos buscar para poder lograr un mayor crecimiento del país, que creemos que es la base para generar empleo. Donde hay una relación más fluida entre el mundo público y el mundo privado, una relación también más fluida entre trabajadores y empresarios. Me parece a mí que una de las cosas que nosotros tenemos que restablecer en Chile es justamente ese, a mi juicio, uno de los aspectos fundamentales sobre los cuales tenemos que trabajar. Esa es la razón por la cual la izquierda entra al poder y con mucha facilidad son desalojadas de él, porque no logran traducir en la práctica el sentimiento de cambio, las convicciones transformadoras que las instaló en el poder. Y esto es una contradicción que estamos viviendo permanentemente, y se vive en América Latina y se vive con mucha fuerza también en Europa. A la luz de todo esto, ¿tú estarías dispuesto a afirmar que la izquierda y el poder son cosas imposibles? ¿La izquierda puede estar en el poder? Yo lo planteo de otra manera. Yo creo que una izquierda que por el miedo a contaminarse, por el miedo al desgaste, renuncia al poder. Es también una izquierda que se condena a la esterilidad, una izquierda puramente testimonial. Juega un cierto papel, pero su influencia va a ser siempre muy limitada, porque finalmente, si tú no eres capaz de hacerte cargo en la realidad de las cosas, de tus convicciones, siempre va a haber sospecha respecto de la solidez de tus convicciones. Entonces, yo no creo que puedan existir izquierdas fuertes, poderosas, que renuncien de antemano a la opción de gobernar. De ti, Miguel, aprendí la rebeldía. De Carlos, la tenacidad. De nuevo, la fuerza está conmigo. La moneda, buenos días. Hola, buenos días. ¿Oficina Ricardo Lago? Yo tengo un par de temas contigo. Diga. El primero, hablé con el presidente. Ya. ¿Okay? El presidente me dijo, mira, dile a Marco que yo honestamente no me siento cómodo hablando ahí, porque como él bien dice aquí en el mail que te manda, él tiene una visión ya, digamos, que yo no comparto, digamos. En realidad no me siento cómodo para eso. Eso fue al primer otro sí.
Ya. Te lo cuento textual. Perdón, ¿me puedo permitir una observación nomás? Solo en la entrevista. Yo supo que el presidente no se sienta cómodo en cuanto a su derecho de manera tautológica 2 veces, porque él es el presidente, además. Cuando habla él, no habla solo él, habla tanto el presidente de la República de este país. Mi punto, que lo quiero compartir contigo, nomás que lo encuentro complicado también que un presidente tenga la sensación de que solo yo tengo una priori. Lo entiendo. Exacto, lo entiendo, pero yo tiendo a leer otra cosa, que el presidente no tiene ningún interés en enfrentarse a un juicio más crítico. Y que el único punto de vista crítico que él puede tolerar a mi juicio es el de la derecha y no el desde la izquierda. No, entiendo que la moneda simplemente todo uno está como cerrada, en alguna parte. En los años 70, Ricardo Lagos es un activo militante de izquierda. El 88 se transforma en el líder de la oposición y el enemigo número 1 de Pinochet, el único que se atreve a desafiar el régimen por televisión. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, lo y que yo el lo país quiere emplazaría saber... a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que Hablo estamos por preguntándole 15 años de nosotros a ustedes. silencio. Y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada. El país ve entonces en él a un hombre de combate comprometido. Cuando toma posesión del cargo de presidente, el sucesor de Allende declaró que su gran proyecto para Chile era conectar el país a Internet. Hoy en día, ese presidente que se siente incómodo ante la idea de recibirme, acepta, sin embargo, conceder entrevistas a todos los medios pinochetistas que hoy cautelan su política. Después de una revolución abortada, 17 años de dictadura, más una década de democracia imperfecta, es más que posible que la izquierda haya llegado al poder cansada. Todos esos héroes que tú conociste se transformaron en esclavos de la eficiencia sin reparar en los costos. Y no es por azar si uno de los escasos desafíos que nos fascina hoy día en Chile es el de aparecer en el libro de los récords Guinness, logrando que una pelota no toque tierra en 19 kilómetros. Me temo que tu muerte no sirvió de nada.
esa modernización no es más que una propaganda de la televisión. Porque no es moderno que se aísle a los pobres en las afueras de las ciudades, en comunas especiales, sin inversión y sin infraestructura adecuada. Como están informados, hoy día a las 9... En el gobierno de Elwin fue el encargado de las comunicaciones y de negociar con la derecha toda clase de garantías. Los ejercicios de enlace, que tenían más de opereta que de sublevación militar, justificaban a los ojos de Tironi que los intentos de justicia del primer gobierno de la Concertación se transformaran en gallitos de fuerza con los militares. Pero lo que es verdad es que el mandato electoral de 1989 era para justiciar y no renunciar a la justicia. Claro, visto ex post y visto un poco desde fuera, pucha que teníamos poder, como si el poder se entregase únicamente por las elecciones, pero la verdad es que esa Concertación tenía cero poder. Pero de todas maneras, ¿por qué no comunicar eso? ¿Por qué se jugó lo inverso? No, ¿por qué no fuimos más transparentes frente al pueblo? Digamos? Claro. Lo que pasa es que al pueblo le gusta, digamos, porque el confesar no tener poder es una manera de perder el poder. Hay gente que en ese mismo momento dijo que esto era equivocado, que esto de los consensos era una equivocación. No, y se enfrentaban dos estrategias, una estrategia maximalista, como tú la describías, una estrategia más minimalista. Y yo estoy muy conforme y adoptado por la minimalista. Una estrategia reformista, una estrategia... ¿Por qué? Porque este es un enfermo muy herido. O sea, la sociedad chilena está en una situación de extrema vulnerabilidad. A la gente tiene que decir, escucha, este pequeño pasito, chiquitito. Para él, los militantes se transformaron en fracasados y los negocios en el terreno de prueba de todas las virtudes. Tironi es hoy un empresario del lobby y las comunicaciones, un hombre de negocios que posee una amplia cartera de clientes que a su vez fueron acérrimos partidarios de la dictadura. Hago negocios. Yo hago negocios con ellos, yo hago negocios. Y cuando no hago negocios, yo estoy en una dimensión de la vida. La dimensión se llama hacer negocios. Y cuando hago negocios con gente que tiene distintas historias, no me interesa de quién son las historias. Algunos de ellos no son ni chilenos, no sé de dónde vienen. Yo no soy militante leninista de ningún partido. Y no quiero empatizar con nadie, con toda mi zona y vamos a calzar perfecto. Entonces, y por lo tanto no acepto a nadie que diga, este es el arcoíris que es válido para ser de izquierda. Y que tenga y que sea el aduanero de qué es ser y qué es lo que no es ser de izquierda. Entonces, cuando alguien agarra y me dice, tú dejaste de ser de izquierda, yo que digo, ¿y tú quién te dio la autoridad para decirlo? No, de hecho se te pregunta. No. Sí, pero te lo he leído eso, sí. Entonces, en ese sentido me indigna que la gente lo diga. Mira, nosotros tenemos que plantear un problema que tenemos una parte laboral. Estamos trabajando hace 3 meses y no lo han cancelado los sueldos. Tenemos la hora tomada en Renca. Mi padre no me dejó ninguna fortuna, solo un apellido. Y llevarlo significa estar a la cabeza de una oficina de reclamos. En un país donde el derecho a huelga no existe, puede ser incómodo. ¿Qué necesitan? ¿Qué están cesantes? No, cesantes estamos con contrato. ¿Cachai? No, por la tele les tiren mierda, que les duela los... ¿Y ellos les tiren mierda a los empresarios? El nombre de la empresa se llama García Opelaire. ¿Cómo se llama ya? García Opelaire. ¿Cómo se llama? García Opelaire. Anótalo. Como el silencio del presidente se asemeja a un rechazo, me decido preguntarle qué es lo que teme. ¿Cuál es esa pregunta tan peligrosa que a sus ojos justifica el no recibirme? Por supuesto, esta vez tampoco hay respuesta. Otro socialista en el poder es el actual ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien tiene una larga trayectoria política. Fue original, ¿Bien? Muy bien. Bien. ¿Estamos listos? No, dame 5 minutos para iluminar. Militante reconocido, comulgaba con la intervención de empresas y fue un agresivo polemista en la televisión frente a la derecha de esos años. Yo estaba en televisión.
Desgraciadamente esos archivos casi no existen, pero un tipo tremendamente agresivo. Muy agresivo. Y realmente me encantaba, en el fondo, sacarle la cresta. O sea, llegar a la casa con la sensación de que barrí el suelo con este gallo. Mi hermano era un tipo completamente político, pero que me miraba con gran atención y siempre me decía lo mismo. Bueno, le ganaste otra discusión, ¿y qué? ¿De qué te sirvió ganar otra discusión, viejo? Si la cosa no va por la vida, las discusiones racionales. Esto se va poniendo cada vez más mal y va a terminar muy mal. No se me olvida eso. No se me olvida eso. O sea, uno tiene que... O sea, yo creo que la gente en general disfruta con una buena pelea. Pero al valora más los acuerdos y las buenas relaciones que las buenas peleas. Señor presidente de la Cámara de Diputados. Insulza fue también ministro en el gobierno de Frey. Los nuevos tiempos prometían el fin de la transición y se creyó que con la salida de Pinochet de la comandancia en jefe del ejército, esto se realizaba. O sea, yo creo que en los primeros años de gobierno un grado mayor de intransigencia democrática nos habría dado mejores frutos para el futuro. Hay que comprender que también en ese momento sí que todo el mundo en el país quería acuerdos, quería que la gente se entendiera bien, se podía conseguir lo que se consiguió. Que no me guste mucho recordar que la gente se andaba dando la mano con Pinochet, codeando con Pinochet y todo lo demás. Bueno, yo creo que no haber hecho nunca eso. Pero una vez estábamos, no recuerdo en la casa de quién, conversando sobre ese tema, con José Antonio Viragallo, con otra gente, y de pronto se armó la típica discusión entre socialistas de ¿tú saludarías a Pinochet o no? Yo pensaba que no tendría ninguna oportunidad de hacerlo. Me abandericé con aquellos que decían que, bueno, si aparecía en alguna ceremonia oficial o algo por el estilo, no podía decir que no tenía que saludar. Entonces, de todo esto, Viragallo mantenía silencio. Era presidente de la Cámara de Diputados. Y de pronto levantó la mano y con esa gracia que tiene, yo besaba a la Lucía. Entonces, yo en ese momento dije, la verdad es que no me parece, eso no me parece aceptable. La verdad es que me parece como mucho. Bueno, varios años después, me fui invitado al Ministerio de Defensa a una exposición sobre campos de hielo. Estábamos todos ahí a punto de sentarnos cuando de pronto se abre la puerta y entra la Lucía. Pero no la señora, la hija del señor Pinochet. Y recorrió toda la mesa saludando a la gente, entonces yo me sentí esa noche obligado a llamar a José Antonio por teléfono. Y le dije, José Antonio, besé a la Lucía. Te tengo que pedir disculpas. Insulza no solo besó a la Lucía, fue más lejos. Llegó hasta Londres a rescatar a Pinochet, ante la mirada desafiante de las izquierdas del mundo. But of course you can never say, and I assure you he's going to jail, because that you cannot say in Spain or in Britain either. It's something sure. But the only real chance to have some kind of justice and some kind of truth is in Chile, where the events happened. Los nuevos tiempos de Insulza habían fracasado en su intento de terminar la transición. Después de los hombres de acción, quiero encontrarme con un intelectual. Un poco de teoría a veces tranquiliza. Va a ser interesante. ¿Tuviste, mi amigo, tuviste que hacer en el oeste que no la vi esa película? ¿Cuál? ¿Era hacer una del oeste? Él es Brunner. En los años 70, luchó fervientemente por una universidad del pueblo gratuita y abierta a todos. 30 años después, recuerda cuando Miguel lo impresionó con su admiración por Lawrence de Arabia y su visión de la política como arte de la guerra. Esto es con el lago. El lago. En los años 90, Brunner es ministro y secretario general de gobierno del presidente Frey, el sucesor de Elwin. En 1998, Brunner apoyará nuevamente a ese gobierno cuando salva a Pinochet del proceso entablado por 5 países europeos por crímenes contra la humanidad. Pinochet se queda 2 años en Inglaterra con un arresto domiciliario, pero con el pretexto de preservar el consenso político del país y sobre todo mantener el poder frente al viejo dictador. La izquierda logra evitar la cárcel para él, aludiendo su grave estado de salud.
O sea, me parece raro, digamos, cuando uno supone que podría haber una sociedad que no quiera convivir con sus contradicciones. Porque, digamos, si tú te pones en ese plano, tú tienes otras contradicciones morales en la sociedad que son tanto más graves. Convivir con la pobreza. Para mí siempre me ha parecido un problema. O sea, la frase famosa de Sartre, ¿cómo uno puede seguir escribiendo cuando se mueren los niños? Es una frase, digamos, que o es pura retórica o es una manera de decir, mire, yo tengo que vivir con la contradicción, porque él no dejó de escribir. Y escribió muy distintas cosas después de haber dicho esa frase. Los pueblos tienen los pensadores que se merecen, y la izquierda también. Bueno, y eso es lo mismo, o sea, tú tienes que hacer política en medio de la pobreza, y tienes que hacer política también en medio de las contradicciones morales que significan haber pasado por una dictadura y que no todos los que fueron parte de la dictadura hayan tenido el castigo de la justicia legal como algunos esperan, digamos. Sin embargo, hay contradicciones que perturban. De 92 militares procesados al día de hoy, existen tan solo una veintena de ellos presos por los 3.000 muertos durante la dictadura y las más de 1.000 personas que aún permanecen desaparecidas, sin que exista reparación por los centenares de miles de torturados. La mayoría de los jueces en ejercicio son todavía los nombrados por Pinochet. El aborto está prohibido y todavía no tenemos derecho a divorciarnos. Las Fuerzas Armadas son autónomas, ellas nombran a su comandante en jefe y son ellas la única garante de la Constitución. Desde hace 30 años, el país está bajo tutela. Y a pesar de que Pinochet no está a la cabeza del gobierno, la derecha sigue imponiendo su visión de mundo y su concepción moral de la sociedad chilena. Vivir en Chile puede ser un verdadero castigo. Y esa parte es como el conflicto final de la historia, de que uno no puede tener la pretensión de un monopolio moral. Y yo creo que hay gente en la vida nuestra que le pasa algo muy raro, que es que entiende esto, pero no está dispuesto a aceptarla en la estructura más profunda de su identidad, de sus emociones, porque quiere simultáneamente hacer las dos afirmaciones. Quiere decir, para vivir en democracia y en la historia y en las miserias de la historia, yo tengo que abandonar esa pretensión. Y sin embargo, para poder seguir siendo yo tengo que afirmar mi monopolio moral y además pretender que lo tenemos colectivamente. Lo cual es invivible. Esa situación es al final invivible y es parte, a mi juicio, del lastre que tiene, entre otras cosas, la izquierda. En enero del año 2000, elegimos a un socialista como presidente, Ricardo Lagos. Brunner parece olvidar que, desde hace años, la izquierda gana las elecciones no solo con sus ideas, sino que recurriendo a su ya tradicional monopolio de la moral, su pasado de víctima, para derrotar a la derecha. Yo me siento parte de una tradición, de un pensamiento, de una historia de las izquierdas. Pero acto seguido estoy dispuesto a decir que me parece que esa historia y ese ciclo se agotaron y hay que cerrarlo de la mejor manera posible. Y si por alguna razón, digamos, alguien me pregunta, bueno, pero tú sigues siendo de izquierda o no, obviamente que diré que sí, porque me parece que recurro legítimamente a un signo de mi identidad histórica. Hoy Brunner ha elegido hacer clases en las facultades más caras, las más elitistas y las más reaccionarias, las mismas donde la derecha difunde sus valores y transmite sus miedos. En la historia yo tengo miedo, tendría miedo, son medios abstractos, pero el miedo, por ejemplo, a terminar en una insignificancia total de la sociedad chilena. Hay una frase feroz de Fernando Enrique Cardoso, todavía como sociólogo antes de que fuera presidente, dice, el riesgo de los países en América Latina en realidad es que si no logran asociarse a la revolución contemporánea, la llama así nomás, pero está hablando de la revolución de la globalización, de los mercados, de la competitividad, es que van a perder incluso interés como objeto de explotación. Caemos tres, ¿sí? Vamos a caer al agua. ¿Cómo está? Brunner anuncia un futuro catastrófico, pero Brunner no tiene nada que temer, aunque la masiva lluvia ofrece ya curiosas oportunidades de explotación. Así, cada uno participa ya en ese famoso nuevo orden mundial, esté o no consciente de ser explotado.
Del lado del Palacio de la Moneda todavía ninguna señal. Al fin y al cabo, en esta izquierda chilena, con Lagos en la cocina, los invitados son siempre los mismos. Cada uno participa a su manera en la comida. Algunos hacen karaoke como los seguidores de Miguel y otros comen de pie junto a sus antiguos enemigos. Los que pagan la cuenta a veces me toman fotografías. Aún no sé mucho por qué. Pero en mi familia rechazan la comida. Dicen pertenecer a una izquierda completamente distinta a la de Brunner, Insulza, Tironi, Correa y Garretón. Milton, Manuela, Farideh y los otros estaban en el MIR con Miguel. En los años 70 soñaban con cambiar el mundo, pero cuando regresaron del exilio fue para cambiar a Chile. Pero yo creo que no es un tema que tenga que ver con Tironi, con Flores, con Brunner. Yo creo que es un segmento de una izquierda que en algún minuto dejó de ser izquierda y que fue seducida por este concepto de lo políticamente posible, ¿no? Sobre todo en el escenario del comienzo de la transición. ¿Qué será eso? ¿Ah? Y es decir, no estoy de acuerdo con esto y por lo tanto no soy cooptada por esto. Eso ya es algo. Ahora, por supuesto que es poco. Pero por supuesto, pero es mucho más también. Es recuperar, además, es recuperar además de la perspectiva de tener una lucha histórica. Es como un estado de ánimo. Pero déjame que termine. Me parece que también es un estado de ánimo. Por supuesto que sí. También es una forma de ser. Ella es mi madre, Manuela. Igual que sus vecinos de mesa, critica a Correa, Garretón, Brunner y los demás. Construyeron toda una estrategia a partir de la idea de que estábamos absolutamente derrotados y que lo que más podíamos pedirle a la vuelta a la democracia era estar vivos. Y que el resto era excesivo. Aún votan por la izquierda, pero nadie los invita a cenar. Hacer el debate, vas con la cámara. Oye, vas con la cámara y nos dan el mismo tiempo, la misma tranquilidad, el mismo contexto, ordenado, serio, con libros a nuestra oficina y conversamos y ya por el tema, ¿no es cierto? Esa es una y cuando quiera. Hablar de la izquierda en familia, en Chile, como en cualquier parte, siempre termina mal. Sí, yo me dejé seducir. Entonces, por favor, la cámara, apaga la cámara. No soy yo el que cae en la trampa, como dice mi madre. Eres quizás tú, Miguel, el que caíste en la trampa en esta historia. Tú que pusiste en juego tu vida por un ideal. Te embarcaste en una revolución generosa y te encontraste solo frente al enemigo, sin medir su fuerza. Pero hay otros también que han caído en la trampa. Aquellos que representan al pueblo en nombre de la izquierda. Aquellos que imaginan corregir las injusticias de una sociedad heredada de la dictadura, a pesar del escaso margen de maniobra que tiene. En el mismo Congreso, donde ocupan escaños senadores nombrados y financiados por Pinochet, los cuales impiden toda reforma. A propósito, uno de los más poderosos senadores socialistas es Carlos Ominami, mi padre. Fue quien me crió, formó y quien finalmente me adoptó. En los años 70 fue uno de tus más valientes militantes. Él también quería vivir una sociedad revolucionaria en total oposición al modelo capitalista. Después del golpe de Estado, fue retenido en una embajada durante un año esperando salir mientras su padre era salvajemente torturado. Como muchos otros, se exilió en Francia, donde estuvo 10 años. Como tú,
Carlos sigue en la acción y sin miedo a los riesgos. Continúa al servicio de la construcción de una izquierda coherente y política. En eso hay una parte, no sé si la palabra es la mejor, pero venganza. ¿Qué hace uno con...? O sea, cuando uno está en el poder hoy día... Yo creo que esto ha sido un proceso donde uno va pasando por distintas etapas. Yo efectivamente tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo, como creo que la mayoría de las personas. Tengo los recuerdos de los días en Chile posteriores al golpe, de dormir con mucha angustia, de sentir ruido y tener la sensación de que le tocaba a uno. Y esto de dormir con calcetines de lana puestos, para la eventualidad de que a uno lo llevaban en un mundo en donde no se sabía mucho lo que iba a pasar, pero sí que uno iba a pasar mucho frío. En 1990, Carlos es nombrado ministro de Economía en el primer gobierno democrático. No acepta que se le asocie con los que creyeron necesario hacer un pacto con la dictadura, con los que garantizaron la impunidad económica a los partidarios del régimen para construir grandes fortunas, que les aseguran hasta el día de hoy el control del país. Lo llaman el samurái de la izquierda porque es de origen japonés. Actualmente es miembro de la Comisión de Hacienda del Congreso. Yo creo que ya, claro, cuando el sistema está muy corrido, cuando el conjunto del sistema está muy corrido hacia la derecha, es muy difícil aparecer muy de izquierda dentro del sistema. Las nuevas condiciones del mundo son la democracia y la economía de mercado. Esos son los dos datos. Y el tema es cómo tú eres radical en ese espacio. Desde hace 12 años, cada semana, los personeros políticos de izquierda confrontan sus proyectos ante el empresariado. Carlos también negocia con los exfuncionarios de Pinochet las enmiendas al presupuesto para una nación más solidaria y justa. En tiempos de la revolución, la izquierda defendía la soberanía del pueblo. En nuestros días, esta se ve obligada a esa gimnasia. Bueno, buenos días. Hoy día nos hemos reunido con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Carlos Minami, con el objeto de hacer un diagnóstico, un análisis de la coyuntura, de cuáles son las soluciones o los incentivos que podemos buscar para poder lograr un mayor crecimiento del país, que creemos que es la base para generar empleo. Donde hay una relación más fluida entre el mundo público y el mundo privado, una relación también más fluida entre trabajadores y empresarios. Me parece a mí que una de las cosas que nosotros tenemos que restablecer en Chile es justamente ese a mi juicio, uno de los aspectos fundamentales sobre los cuales tenemos que trabajar. Esa es la razón por la cual la izquierda entra al poder y con mucha facilidad son desalojadas de él, porque no logran traducir en la práctica el sentimiento de cambio, las convicciones transformadoras que las instaló en el poder. Y esto es una contradicción que estamos viviendo permanentemente, y se vive en América Latina y se vive con mucha fuerza también en Europa. Y a la luz de todo esto, ¿tú estarías dispuesto a afirmar que la izquierda y el poder son cosas imposibles? ¿La izquierda puede estar en el poder? Yo lo planteo de otra manera. Yo creo que una izquierda que por el miedo a contaminarse, por el miedo al desgaste, renuncia al poder. También es una izquierda que se condena a la esterilidad, una izquierda puramente testimonial. Juega un cierto papel, pero su influencia va a ser siempre muy limitada, porque finalmente, si tú no eres capaz de hacerte cargo en la realidad de las cosas, de tus convicciones, siempre va a haber sospecha respecto de la solidez de tus convicciones. Entonces, yo no creo que puedan existir izquierdas fuertes, poderosas, que renuncien de antemano a la opción de gobernar. De ti, Miguel, aprendí la rebeldía. De Carlos, la tenacidad. De nuevo, la fuercita conmigo. La moneda, buenos días. Hola, buenos días. ¿Oficina Ricardo Lago? Yo tengo un par de temas contigo. Diga. El primero, hablé con el presidente. Ya. ¿Okay? El presidente me dijo, mira, dile a Marco que yo honestamente no me siento cómodo hablando ahí, porque como él bien dice aquí en el mail que te manda, él tiene una visión
una visión ya, digamos, que yo no comparto, digamos. No, en realidad no me siento cómodo con eso. Eso fue al primer otro sí. Ya. Te lo cuento textual. Perdón, ¿me puedo permitir una observación nomás? Sobre la entrevista. Yo asumo que el presidente no se sienta cómodo en tanto su derecho de manera tautológica 2 veces, porque él es el presidente, además. Cuando habla él, no habla solo él, habla tanto el presidente de la República de este país. Mi punto, que lo quiero compartir contigo, nomás que lo encuentro complicado también que un presidente tenga la sensación de que solo yo tengo una priori. Lo entiendo. Exacto, lo entiendo, pero yo tiendo a leer otra cosa, y el presidente no tiene ningún interés en enfrentarse a un juicio más crítico. Y que el único punto de vista crítico que él puede tolerar, a mi juicio, es el de la derecha y no el desde la izquierda. No, entiendo que la moneda simplemente para uno está como cerrada, en alguna parte. En los años 70, Ricardo Lagos es un activo militante de izquierda. El 88 se transforma en el líder de la oposición y el enemigo número 1 de Pinochet, el único que se atreve a desafiar el régimen por televisión. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, lo que y el yo lo país quiere emplazaría saber... a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que Hablo estamos por preguntándole 15 años de nosotros a silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada. El país ve entonces en él a un hombre de combate comprometido. Cuando toma posesión del cargo de presidente, el sucesor de Allende declaró que su gran proyecto para Chile era conectar el país a Internet. Hoy en día, ese presidente que se siente incómodo ante la idea de recibirme, acepta, sin embargo, conceder entrevistas a todos los medios pinochetistas que hoy cautelan su política. Después de una revolución abortada, 17 años de dictadura, más una década de democracia imperfecta, es más que posible que la izquierda haya llegado al poder cansada. Todos esos héroes que tú conociste se transformaron en esclavos de la eficiencia sin reparar en los costos. Y no es por azar si uno de los escasos desafíos que nos fascina hoy día en Chile es el de aparecer en el libro de los récords Guinness, logrando que una pelota no toque tierra en 19 kilómetros. Me temo que tu muerte no sirvió de nada.
de gobernar. De ti, Miguel, aprendí la rebeldía. De Carlos, la tenacidad. De nuevo, la fuerza está conmigo. Hola, buenos días. ¿Oficina Ricardo Lago? Yo tengo un par de temas contigo. Diga. El primero hablé con el presidente. Ya. ¿Okay? El presidente me dijo, mira, dile a Marco que yo honestamente no me siento cómodo hablando ahí porque como él bien dice aquí en el mail que te manda, él tiene una visión ya, digamos, que yo no comparto, digamos. Yo en realidad no me siento cómodo con eso. Eso fue al primer otro sí. Ya. Te lo cuento textual. Perdón, ¿me puedo permitir una observación nomás? Solo en la entrevista. Yo supo que el presidente no se sienta cómodo en tanto su derecho de manera tautológica 2 veces porque él es el presidente, además. Cuando habla él, no habla solo él, habla tanto el presidente de la República de este país. Mi punto que quiero compartir contigo, nomás que lo encuentro complicado también que un presidente tenga la sensación de que solo yo tengo una priori. Lo entiendo. Exacto, lo entiendo, pero yo tiendo a leer otra cosa, que el presidente no tiene ningún interés en enfrentarse a un juicio más crítico. Y que el único punto de vista crítico que él puede tolerar a mi juicio es el de la derecha y no el desde la izquierda. No, entiendo que la moneda en de uno está como cerrada, en alguna parte. En los años 70, Ricardo Lagos es un activo militante de izquierda. El 88 se transforma en el líder de la oposición y el enemigo número 1 de Pinochet. El único que se atreve a desafiar el régimen por televisión. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, lo y que yo el lo país quiere emplazaría saber... a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que Hablo estamos por preguntándole 15 años de nosotros a ustedes. silencio. Y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada. El país ve entonces en él a un hombre de combate comprometido. Cuando toma posesión del cargo de presidente, el sucesor de Allende declaró que su gran proyecto para Chile era conectar el país a Internet. Hoy en día, ese presidente que se siente incómodo ante la idea de recibirme, acepta, sin embargo, conceder entrevistas a todos los medios pinochetistas que hoy cautelan su política. Después de una revolución abortada, 17 años de dictadura, más una década de democracia imperfecta, es más que posible que la izquierda haya llegado al poder cansada. Todos esos héroes que tú conociste se transformaron en esclavos de la eficiencia sin reparar en los costos. Y no es por azar si uno de los escasos desafíos que nos fascina hoy día en Chile es el de aparecer en el libro de los récords Guinness, logrando que una pelota no toque tierra en 19 kilómetros. Me temo que tu muerte no sirvió de nada. ¡Oh!